En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Este Espíritu, el Espíritu Santo, es la tercera persona de la Trinidad, coigual y coeterna con el Padre y el Hijo. Él estuvo presente en la creación, participando en el acto divino que dio origen a todo lo que existe, trayendo vida y luz a la oscuridad. En Génesis, vemos al Espíritu flotando sobre las aguas, colaborando con el Padre y el Hijo, en el acto supremo de la creación. Pero la armonía de la creación se vio perturbada cuando el pecado entró en el mundo a través de la desobediencia de Adán y Eva. Engañados por la serpiente, comieron del fruto prohibido, trayendo sobre sí mismos y sobre toda la humanidad las trágicas consecuencias del pecado. Fueron expulsados del huerto del Edén, perdiendo la comunión íntima que habían disfrutado con su Creador. El pecado se convirtió en un abismo que nos separó de la presencia de Dios, nublando nuestra conciencia y oscureciendo nuestro entendimiento. Pero Dios, en su infinita misericordia, no nos abandonó en nuestra miseria. A lo largo de la historia, el Espíritu Santo se ha manifestado, inspirando a profetas, jueces y reyes, otorgándoles sabiduría y poder para cumplir los propósitos divinos. Y en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo unigénito, Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A lo largo de la historia del Antiguo Testamento, vemos al Espíritu Santo obrando en la vida de individuos escogidos, capacitándolos para cumplir los propósitos de Dios. Él vino sobre Moisés, otorgándole sabiduría para liderar al pueblo de Israel fuera de Egipto. Llenó a Bezaleel con habilidades artísticas para construir el tabernáculo. Se posó sobre los jueces, como Gedeón y Sansón, dándoles valentía y fuerza para liberar a Israel de sus opresores. Inspiró a los profetas, como Isaías y Jeremías, para hablar la palabra de Dios con audacia y autoridad. Pero fue en la vida de Jesús donde vemos la obra del Espíritu Santo en su máxima expresión. Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. En su bautismo, el Espíritu descendió sobre él en forma de paloma, y una voz del cielo declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Lleno del Espíritu Santo, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, pero salió victorioso, demostrando su autoridad sobre el pecado y la muerte. Durante su ministerio terrenal, Jesús realizó muchos milagros por el poder del Espíritu Santo. Sanó a los enfermos, expulsó demonios, calmó tormentas y hasta resucitó a los muertos. Él enseñó con autoridad, revelando los misterios del reino de Dios y desafiando las tradiciones religiosas que habían oscurecido la verdad. En todo momento, Jesús se mantuvo en perfecta sumisión a la voluntad del Padre, siendo guiado y fortalecido por el Espíritu. La obra redentora de Cristo alcanzó su clímax en la cruz del Calvario, donde Él ofreció su vida como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Pero la historia no terminó allí. Al tercer día, Jesús resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo, venciendo así a la muerte y al infierno. Antes de ascender al cielo, Jesús prometió a sus discípulos que les enviaría al Consolador, el Espíritu Santo, quien los guiaría a toda la verdad y les daría poder para ser sus testigos hasta lo último de la tierra. Esa promesa se cumplió en el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos reunidos en Jerusalén. Un viento recio llenó la casa donde estaban sentados, y lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Este evento extraordinario marcó el nacimiento de la Iglesia, el cuerpo de Cristo en la tierra. Pero ¿cómo podemos experimentar la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas hoy en día? La respuesta se encuentra en los principios fundamentales de la fe: arrepentimiento, perdón, humildad, obediencia y comunidad. El arrepentimiento no es solo un sentimiento de remordimiento, sino un cambio radical de dirección, un alejarse del pecado y un volverse hacia Dios. Al buscar el perdón de nuestros pecados y al perdonar a aquellos que nos han ofendido, abrimos nuestros corazones a la obra restauradora del Espíritu. El Espíritu Santo ha estado obrando en la vida de cada creyente, transformándonos a la imagen de Cristo y capacitándonos para cumplir nuestro llamado. Él nos convence de pecado,
de justicia y de juicio, llevándonos al arrepentimiento y a la fe en Jesús, nos sella como propiedad de Dios, garantizando nuestra herencia eterna. Nos llena de amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, el fruto del Espíritu que evidencia nuestra nueva naturaleza en Cristo. Pero la obra del Espíritu Santo va más allá de nuestra santificación personal. Él también nos une en un solo cuerpo, la Iglesia, donde cada miembro tiene una función vital según los dones que el Espíritu reparte. Algunos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu nos guía en la adoración, inspirando nuestras canciones y oraciones. Él nos ilumina en el estudio de la palabra, revelándonos las verdades profundas de Dios. Pero el caminar con el Espíritu no está exento de obstáculos. El pecado sigue acechando a la puerta, buscando entrar y estorbar nuestra relación con Dios. Es por eso que debemos estar siempre en guardia, reconociendo las barreras que nos impiden escuchar la voz del Espíritu y buscando la gracia de Dios para superarlas. Este proceso de autodescubrimiento no debe ser una carga, sino una invitación a la esperanza, pues nuestro Dios es un manantial inagotable de misericordia y amor. Sin embargo, nuestra carne sigue en lucha constante contra el Espíritu, tratando de arrastrarnos hacia el pecado y la derrota. Es por eso que debemos andar en el Espíritu, manteniéndonos sensibles a su dirección y obedeciendo sus impulsos. Esto requiere una disciplina diaria de oración, lectura bíblica y comunión con otros creyentes. También implica negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguir a Jesús, confiando en que su gracia es suficiente para nosotros. A medida que nos sometemos al Espíritu Santo, Él nos usará como instrumentos de justicia para impactar al mundo con el amor de Cristo. Nos dará palabras de sabiduría para consolar a los quebrantados de corazón, palabras de conocimiento para revelar las necesidades ocultas, dones de sanidad para restaurar a los enfermos, y dones de milagros para manifestar el poder de Dios. Nos enviará como embajadores de reconciliación para proclamar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. Pero el mayor anhelo del Espíritu Santo es glorificar a Jesucristo. Él no busca llamar la atención hacia sí mismo, sino que siempre apunta a Jesús, la imagen visible del Dios invisible. El Espíritu toma de lo que es de Cristo y nos lo hace saber, revelándonos la belleza y la majestad de nuestro Salvador. Él nos ayuda a comprender la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios. Al final de los tiempos, cuando Cristo venga en gloria para juzgar a los vivos y a los muertos, el Espíritu Santo completará su obra en nosotros. Nuestros cuerpos mortales serán transformados en cuerpos gloriosos, a la semejanza del cuerpo resucitado de Jesús. Ya no habrá más pecado, ni dolor, ni muerte, sino que moraremos en la presencia de Dios para siempre, adorándolo en espíritu y en verdad. Hasta entonces, el Espíritu Santo sigue intercediendo por nosotros con gemidos indecibles, ayudándonos en nuestra debilidad y fortaleciéndonos en nuestra lucha contra el pecado. Él es nuestro consolador, nuestro maestro, nuestro guía y nuestro amigo. Sin Él, seríamos como barcos a la deriva en un mar tempestuoso, sin rumbo ni esperanza. Pero con Él, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y que el mismo Espíritu obre en nosotros, tanto el querer como el hacer, por su buena voluntad, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén.